Bienvenidos a una nueva conversación con el Líbero de un ciclo que ya hacemos todos los años aquí en conjunto con este gran medio de comunicación. Vamos a hablar de temas que son fundamentales para el progreso de Chile y también la realidad internacional. Y nuestro invitado de hoy es nada más y nada menos que Francisco Pérez Maquena. Él es gerente general de Quiñenco, es un connotado empresario, asesor de empresas, ingeniero comercial de la Católica, es su máster en la Universidad de Chicago, es un experto en temas de impuestos y es uno de los protagonistas fundamentales en los últimos años, décadas, de todo lo que ha sido la discusión económica en nuestro país. Además, escribe columnas en medios importantes, así es que está muy presente. Francisco, queremos agradecerte por esta conversación con nosotros a entender lo que está pasando en Chile. Oye, Axel, bueno, un gusto estar contigo, tenemos una gran amistad, siempre sigo tus columnas, las leo frecuentemente, tus libros también, y bueno, y tu manera de analizar no solo Chile, sino que el mundo me tiene siempre muy impresionado y he aprendido mucho de leer y de conversar contigo, así que es un honor para mí poder compartir este espacio con ustedes. Es un tema que siempre me ha interesado mucho desde que era estudiante, porque me acuerdo que mi paper con fama lo hice justamente sobre el tema tributario, ¿no? Me saqué buena Impresionante. nota en el curso. Oye, Francisco, para que la gente sepa, Fama es Premio Nobel de Economía, así que tú tienes un paper publicado con un premio Nobel. No publicado, fue el que había que poner, el que había que entregarle para pasar el curso, Ah, ¿no? el paper bueno, Sí, pero fuiste alumno de él sí, y creo que has tenido contacto también con él sí, después. mucho contacto. Mi hijo fue Eh, alumno de él también. Mira, ahí Ahora, te va. mucho de lo que aprendí de la parte tributaria, en la parte económica, la aprendí de Merton Miller, que fue otro profesor de Chicago, Sí, que clase de finanzas corporativas y que tenía una manera de ver el tema tributario que a mí me pareció muy interesante, porque me lo miraba más desde el punto de vista del equilibrio general. ¿Ah? Y de él aprendí eso bueno, y de seguir a otros grandes profesores que siempre miraron el problema desde esa perspectiva y más que desde el punto de vista del efecto inmediato. ¿Ah? Sino que más claro. bien, ¿qué es lo que está pasando realmente y quién va a pagar las cuentas, etcétera? ¿Mm? Yo Así que, quiero empezar con eso mismo, porque tú fuiste uno de los que predijo, y hay que hacer ese reconocimiento, porque en Chile nadie reconoce nada, entonces me parece que es importante a las personas que vieron venir las cosas, ¿ah? Con mucha claridad. Tú fuiste, digo, uno de los que predijo eh, el estancamiento en el que Chile se iba a meter, ya lleva más de una década hablando de este tema, por las políticas de impuestos que estábamos siguiendo, entre otras la reforma famosa de Michelle Bachelet, que sabemos hoy día que fue devastadora, en circunstancias que muchas personas decían y te atacaban y te criticaban porque tú estabas advirtiendo esto le va a dar un golpe a la inversión, va a ser devastador para Chile. Me gustaría que nos contaras tu análisis de esta última década, que ya se está hablando de la década perdida de Chile. ¿Ah? Como tú bien anticipaste, y los peores pronósticos se han cumplido de poca gente que lo formuló. ¿Cuál es tu análisis de esta década perdida y qué tenemos que hacer para salir del pantano? mira, buena pregunta, Ángel, gracias por el reconocimiento. Yo estoy preocupado hace mucho tiempo de esto, por razones que tienen que ver que provienen de la teoría incluso y la capacidad de la teoría de predecir efectos de en las políticas públicas. En general, cuando uno mira la discusión en materia tributaria, yo diría que está toda centrada en la estructura recaudatoria. O sea, en el fondo, eh, eh, se analiza la complejidad del sistema que ha sido construido para recoger la plata. Y en general, todas las miradas van a analizar los lugares donde esta plata termina posada y cómo conseguir que el fisco se haga de lo que le corresponde y que el que tiene la plata, que es el que recauda, el recaudador, ¿no es cierto? Por el lado de la actividad económica, digamos, no la destina a otros fines. ¿Ya? Pero la verdad que esa es una pregunta relevante, claro que sí, pero es una de las muchas preguntas y para mí ni siquiera es la más relevante de todas, ¿ya? En materia tributaria. Eh, hay dos preguntas adicionales que para mí son críticas, hay varias más, pero que son, uno siempre tiene que preguntarse quién paga la cuenta y el problema de los incentivos, ¿ya? ¿Cuáles son los incentivos que se están generando?
Yo agrego varias más, creo que es súper importante mirar también el tema tributario en el contexto de los riesgos, ¿ya? Eh, y no quedarse solo en la discusión de la estructura, ¿ah? Porque, por ejemplo, hay toda una discusión ahora de si deberán las empresas pagar los impuestos, subir las tasas corporativas, o deberán hacer los impuestos a las personas los que deberán subir, etc. Y la verdad es que lo que uno aprende, y eso es lo que lo aprendí de Martin Miller, es que son las personas las que pagan los impuestos, no las empresas, Eso ¿ah? es importante Eh, decirlo, sí. y la lección que yo aprendí ahí es que en el fondo uno tiene que mirar los impuestos como peajes en una red de transporte, ¿ya? Es una red de transporte de los recursos del presente al futuro, ¿no es cierto? De la empresa al consumo, del inversionista a financiar sus gastos, ¿ya? Y cuando uno analiza el tema tributario, muchas veces lo que yo siento es que se discute, por ejemplo, un viaje de Santiago a Viña, se discute mucho sobre el costo del peaje en Casablanca, ¿ya? Mm. Pero la verdad que hay otros peajes que también son importantes para el viaje, para determinar el costo del viaje a Viña. Y si uno lo mira todo, la verdad que es muy difícil saber si la gente va a querer ir a Viña o no para el fin de semana. Está el impuesto a los combustibles, hay otro peaje, ¿no es cierto?, en Los Prados, ¿no es cierto? Ahí está el impuesto a las patentes, está el impuesto a la importación de vehículos, está el IVA, en fin, hay un conjunto de impuestos y una estructura tributaria que hace que el costo de ese viaje sea el que es y no distinto. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, y compara entre países, ¿ya? Uno no puede ir a mirar solo cuál es la tasa de impuesto corporativo aquí versus la tasa de impuesto corporativo allá, sino que hay que mirar la estructura tributaria completa. Y una cosa que es súper importante y que hoy día está muy caliente, digamos, en la discusión pública, yo siempre miro los gastos del fisco como impuestos negativos, ¿ya? Y en este contexto. Y por lo tanto, no da lo mismo una estructura tributaria donde yo después de pagar los impuestos tengo que financiar mi educación, mis gastos de salud, o mi pensión futura, ¿no es cierto? Mm. Vis a vis una estructura tributaria donde esos gastos me los devuelve el fisco a través de servicios públicos. Entonces, en el fondo, este es un tema que tiene que ver con el tamaño del Estado, para decirlo de alguna manera, ¿ah? Aquí lo que se está discutiendo muchas veces, más que lo que uno cree en forma específica, ¿ah? Si hay o no un impuesto a la persona y de cuánto es el tamaño del Estado. Creo que es lo más importante. Y ahí hay un concepto que yo extraigo de Robert Lucas, que es probablemente el macroeconomista más relevante del siglo XX. ¿Ya? Premio Nobel también. Premio Nobel también. En el fondo, él, en materia de impuestos, lo que hacía era recordar la teoría del ingreso permanente de Milton Friedman, ¿no es cierto? Y decía, ¿sabe qué más? En materia tributaria, no hay que olvidarse nunca de que el fisco tiene una reputación que cuidar, ¿ya? Porque las personas no toman sus decisiones en función de lo que pasa este año o hoy día. Toman sus decisiones en función de lo que pasa hoy día o este año, pero también toman sus decisiones en función de lo que viene. Entonces, y Friedman llegaba al extremo de decir, eh, eh, toman sus decisiones de consumo y de inversión pensando en toda su historia de vida, ¿ah? Y en ese contexto, la reputación tributaria es muy importante. Entonces, decir, ¿sabes que me voy a cobrar un impuesto y no lo vuelvo más a subir? Es tremendamente importante para definir los incentivos y particularmente la disposición de los inversionistas o los empresarios o de los que no son empresarios a ser empresarios y a hacer inversión. Te tienen que creer, ¿ya? Porque cuando yo calculo si me conviene o no hacer una determinada inversión, tengo que calcular los flujos después de impuestos, ¿ya? Para recuperar mi capital. Entonces, una parte del flujo va a ir al fisco, está bien, ¿no? Porque hay bienes públicos, ¿no es cierto? Y hay una obligación de contribuir a las prioridades de la sociedad donde uno está inmerso, de donde uno tiene una franquicia, ¿no es cierto? Y se desarrolla, pero muchas veces ocurre que, que ese contrato, ¿no es cierto?, social va cambiando en el tiempo y muchas veces va cambiando en una sola dirección, ¿ya? Y eso es un problema porque llevamos muchos años metidos en esta lógica, desde el año 90 en realidad, metidos en esta lógica que siempre hay que resolver los problemas por la vía de subir los impuestos. Y estamos llegando a un límite, a mi juicio, que ya lo pasamos, de hecho, es mi opinión personal. O sea, para el nivel de riesgo y tamaño de nuestra economía y nuestro nivel de desarrollo, yo creo que los impuestos en Chile son muy altos hoy día, ¿ya? Y lo digo con cariño, digamos, o sea, con cariño en el sentido que creo que al final del día la recaudación va a depender de la tasa de impuestos, pero también va a depender del tamaño de la torta.
Y yo creo que claro. podríamos conseguir más recaudación con tasas más bajas hoy día. ¿Ah? Eh, Eso es lo que yo pienso, y la razón tiene que ver con que no siempre el que recauda es el que paga la cuenta. Es más, cuando los impuestos son distribuidos y son grabados a todos por igual, al final los impuestos son un costo de producción más. Y los costos de producción se traspasan a precios. Se traspasan al precio de los productos, se traspasan al precio del salario, muy importantemente, y también se traspasan al costo de capital. ¿Ya? Hay un trabajo bien famoso de Merton Miller que publicó el año 77 analizando justamente el tema de las tasas corporativas en Estados Unidos, ¿ah? Que llega a la conclusión de que al final del día lo que hay que mirar es la estructura tributaria completa, ¿ah? Porque lo que pasaba ahí, se creía que la tasa de costo de capital caía con la deuda, porque la deuda era un gasto, el interés de la deuda era un gasto, y uno presuponía que en la medida que las empresas se financiaban más con deuda, usaban los intereses como gasto y bajaban la carga tributaria. Pero lo que descubre Miller es que durante 50 años la tasa de impuesto corporativo en Estados Unidos fue para arriba y la deuda de las empresas no subió. O sea, ahí es donde empieza a investigar por qué pasó esto. Y llega a la conclusión de que la verdad es que lo que ocurre es que cuando uno analiza la estructura tributaria completa y mete los impuestos personales, ¿ya? Lo que termina pasando es que el interés o el costo de capital sube para reflejar esto, y al final eso actúa como freno, ¿no es cierto?, para que suban se frene la inversión. Déjame darte un ejemplo bien concreto. No quiero decir que esto, o sea, que haya causa-efecto en lo que te voy a contar, pero es un ejemplo bien concreto que me permite explicar lo que estoy diciendo. Hace 2 semanas atrás, la tasa de interés para cualquiera que hubiera querido renovar un depósito en UF en Chile a 90 días era 8%. UF más 8, a 90 días. Hace 2 años, 3 años, antes de que empezaran los ajustes, ¿no es cierto?, por tasa de interés en los bancos centrales del mundo, la tasa de interés de Chile era 2%, quizá menos, UF más 2, UF más 1. Teníamos una tasa de impuestos, acuérdense ustedes que en Bachelet personal 35%, después el presidente Piñera lo subió a 40%. Bueno, para el inversionista marginal, el inversionista que está en las más altas tasas de impuestos, un 2% al 40% de impuestos te queda un 60%, te queda un 1,2% de interés sobre UF líquido. Cuando la tasa es 8, ¿ya? Y aunque te cobraran el 50% marginal, la mitad de 8 es 4, te queda un 4%. ¿Te fijas? Entonces, o sea, un inversionista de alta tasa marginal de impuestos está mucho mejor con una tasa de interés al 8, donde el neto es 4, gana más plata, que con una tasa de interés al 2, donde el neto es 1,2, aunque la tasa es más baja. Entonces, Claro. no se puede analizar el efecto sobre distribución del ingreso, ¿ya?, de una campaña tributaria que pretende recaudar más, sin también mirar cuáles son los efectos que esto va a tener sobre los precios en la economía y particularmente sobre el costo de capital. Entonces, hay un trabajo bien interesante de Lucas Pastor y Piero Veronesi, creo que se llama los economistas, donde justamente se meten en este tema. ¿Cuál es la conclusión a que llegan? Es que es bien posible que en una estructura de altas tasas de impuestos, lo que termina pasando es que aumenta el riesgo de desarrollar negocios, y por tanto los que terminan, y se achica la economía porque hay que meter en precio más costos. Entonces, los que terminan siendo empresarios en ese contexto son los menos aversos al riesgo, los más temerarios, y la distribución del ingreso puede empeorar. Entonces, yo creo que esa es una lógica que hay que tener presente cuando uno analiza cuando uno analiza cómo resolver el problema, muy comprensible, de digamos, hacerse de recursos para poder cumplir con las prioridades que vienen de la política, está bien, de la democracia, digamos, para satisfacer las necesidades de la sociedad en cuanto a producción de bienes públicos, incluido ahí la redistribución del ingreso que la sociedad quiera, quiera buscar. Pero siempre hay que tener presente que al final del día todos somos voluntarios, y al final estos elementos son bien importantes. Lo dije, puse el ejemplo de, de las tasas de interés, que es un ejemplo bien concreto y bien actual. No quiero decir que la tasa se ha ido al 8 porque las personas estaban pensando que la tasa marginal de impuestos iba a subir, pero es un ejemplo simple que permite explicar cómo no necesariamente una tasa más alta de impuestos va a empeorarle la condición a los
más ricos, por decirlo así, los podría favorecer incluso, ¿no es cierto? Así que como consecuencia de aquello, el costo de capital sube. ¿Ah? Ahora, mira, aquí hay muchas opiniones y yo con humildad tengo que decir que como la estructura de impuestos es construir un sistema, no hay una única manera de construir un buen sistema tributario, hay muchas maneras. ¿Ah? Lo que la teoría económica dice es que probablemente lo mejor desde el punto de vista de las distorsiones es irse más bien a un impuesto al gasto. Friedman hablaba de un impuesto al gasto más un impuesto a los bienes raíces, decía. ¿Ah? Esa era la propuesta de él. Eh, eh, pero cuando uno piensa en impuesto a la renta, yo creo, por ejemplo, que nosotros hacemos un gran esfuerzo con la tasa marginal de impuestos, pero que recauda no tanto, se concentra en un porcentaje realmente minúsculo de la población y tiene efectos negativos sobre los precios, particularmente el costo de capital, y creo, por tanto, me parece, de que a lo mejor podríamos estar mejor, ¿ya? Con una tasa plana de impuestos. ¿Ah? Sí, explica eso porque tú escribiste una columna muy buena, La Sí, Revolución del Flat Tax. ¿En qué consiste una tasa plana para las personas que no saben cuál sería el efecto a tu modo de ver y tal vez la experiencia de otros países que tú hayas visto que la han aplicado? sí, mira, esta unidad no original mía, nada de lo que yo digo original. Yo he inventado algunas cositas en materia de impuestos algunas, pero estas son todas aprendidas. El propio Friedman, respecto a Estados Unidos, obligó a calcular la tasa plana de impuestos que según él recaudaría más. Y te voy a explicar por qué. Pero ahora, Friedman era bien creativo, pero también bien realista. O sea, yo creo que, o sea, a veces tiene poca viabilidad política, ¿no es cierto?, proponer una cosa así. Pero es importante decirlo para que al menos se contraste lo que se está haciendo con la alternativa y se llegue a cosas más razonables desde el punto de vista de los incentivos. ¿Ah? En Chile te dan los datos y después te dan los efectos que hay detrás de la tasa marginal progresiva. Él decía mal llamada progresiva, ¿ah? Porque no veía progreso en una tasa de impuestos Claro, que claro. crecía con el ingreso. Pero hay temas de incentivos que son súper relevantes. Pero el tema es el siguiente. En Chile, datos del 2021, no tengo los del 2022 todavía, pero el 2021 en Chile declararon rentas tributables 10,5 millones de personas. ¿Ya? De eso, voy a usar cifras aproximadas aquí para que se entienda. Aproximadamente un 25%, un 26%, pagó impuesto a la renta. ¿Ya? De ese 26%, el 60% de lo que pagaron, lo pagó un 1% de lo que pagaron. ¿Ya? El otro 40% el resto. Las tasas van del 4 al 40 hoy día en Chile, y el año 21 fue ese el caso. ¿Ya? Entonces, la pregunta que yo me hice para los efectos de esa columna fue una pregunta que se hacía Friedman también, ¿cuál es la tasa plana, única, que cobrada? Él hablaba de toda de la sociedad. Yo dije, cobrada solo a aquellos que hoy día pagan impuestos a la renta, dejando fuera el resto. Permitiría recaudar lo mismo que se recauda la tasa progresiva. Llegué lo que dicen los números es que ese número es 8,18%. Por eso que en la columna puse 10. O sea, si tú le cobras un 10% a todos los que están hoy día pagando impuestos a la renta, puedes recaudar lo mismo, un poco más de hecho, que lo que se recauda con la tasa progresiva. Ahora, ese 10 implica un tema de justicia tributaria que es discutible, digamos, y yo tengo mi opinión, pero reconozco que otros pueden tener otra. Significa que los del 4 van al 10 y los del 40 van al 10. O sea, te fijas, o sea, no es neutro respecto a cómo... Pero ya lo interesante es que yo tengo la impresión de que el salto del 4 al 10 es suficientemente chico como para que se vea más que compensado con el efecto que va a tener en el equilibrio general la caída del 40 al 10 en el costo capital. Entonces, yo creo que lo que termina pasando es que este mayor impuesto de los que ganan poco, dentro del grupo que está pagando, o sea, hay gente que gana menos que la estamos dejando afuera, se va a ir compensado con mejoras remuneraciones. Porque la inversión va a empujar, el incentivo de la inversión que se va a producir por la caída de la tasa marginal va a ser que todo este efecto de impuestos de los que ganan, de los que pagan 4 y que ahora van a pagar 10, lo van a recuperar con mayor remuneración. O sea, en el fondo se va a ir a precio de los productos esto, y va a provenir, y parte del financiamiento de cómo consiguen mejor remuneración los que están
peor pagados dentro de este esquema, proviene de que va a haber más inversión. Y más inversión significa más máquinas, por decirlo así, más productividad para ese grupo de trabajadores o de empresarios. Entonces, y lo otro que se produce con esto es que se hace mucho más simple la declaración de impuestos, el control de los impuestos. ¿Ah? Que es un tema súper relevante. ¿Ah? Lo levantaba Ricardo Escobar la otra vez en una charla que le escuché, porque la norma tributaria chilena se ha puesto muy compleja. Y uno puede encontrar buenos auditores y asesores tributarios en Santiago, pero ¿qué pasa con Talca, Linares, Chillán, Parral? Anda a encontrar una persona que sea capaz de hacerte la declaración de impuestos ahí. Además que cambiamos la norma cada 2 o 3 años, entonces mantenerse al día es súper difícil. O sea, el primer beneficio de esto es que sería más fácil, que no es menor. El segundo beneficio importante es que los llamados, son en anglicismo aquí, tax shelters o refugios tributarios, ¿no es cierto? Estructuras tributarias que la gente que está afectada a altos impuestos a veces hace para efectos de disminuir la carga tributaria o distribuirla en el tiempo, tienen un costo. Y cuando tú bajas la tasa marginal de impuestos, muchos de ellos ya no son rentables. Entonces, con una tasa más baja, a ese grupo le termina recaudándole más por los impuestos. O sea, mala noticia para los contadores, para los abogados, ¿no es cierto?, especialistas en tributaria, pero buena noticia para el fisco porque va a agarrar más por ese lado. ¿Te fijas? Van a poder cobrar un poco más a ese tipo de gente porque no va a ser rentable ya hacer esa estructura. Ahora, las tasas marginales de impuestos crecientes tienen otras distorsiones. Y voy a terminar con esto porque me imagino que va a querer llevar la discusión quizás en una dirección X o Y, y que me gustaría escuchar tu feedback. Pero cuando la tasa marginal de impuestos es creciente, se producen distorsiones, sobre todo en el tema intertemporal. Déjame darte un ejemplo. Un médico. Un médico le dedica 10 años de su vida en Chile a recibirse de médico más su especialidad. 7 en medicina, más 3 de otorrinolaringología o lo que fuere. 10 años que está fuera del mercado laboral para todo el efecto práctico, o marginalmente adentro. Y después tiene que, si salió a los 18, empezó a trabajar a los 28, de verdad, tiene que recuperar esa inversión hasta los 65 años, edad que jubila, suponte tú. Una persona que sale del colegio y se transforma en empresario a los 18 años, genera ingresos 10 años más que el médico. Suponte tú 2 personas que en su vida generan el mismo ingreso acumulado, el mismo ingreso. El médico termina pagando más impuestos porque su renta se distribuye en menos años y como la tasa progresiva de impuestos es anual, va a empujar hacia arriba su tasa de impuestos. Entonces, en el fondo, la tasa marginal de impuestos se transforma por esta vía en un desincentivo a la inversión en capital humano, que es una tremenda herramienta para disminuir la desigualdad de los ingresos. Otro ejemplo, PYME versus grandes empresas. La PYME tiene un ingreso mucho más volátil que la gran empresa. O sea, normalmente los PYME son desafiantes, que están partiendo, están yendo contra el incumbente, que ya está estabilizado, establecido, y tienen, por lo tanto, ingresos más variables. Tienen años buenos y años malos en mayor proporción que las grandes empresas. Pero resulta que cuando tú tienes años buenos y años malos y la tasa marginal es creciente, a la misma utilidad distribuida al accionista final, vaya a pagar más impuestos. ¿Te fijas? Porque si la tasa es plana, en cambio, vaya a pagar dos actividades que ganan lo mismo, pagan lo mismo. Aquí no. ¿Ya? Aquí una actividad que tiene más volatilidad o más riesgo termina pagando más impuestos. Entonces, esos son algunos ejemplos de por qué, creo yo, un flat tax hoy día en Chile podría despertar la economía, ¿no es cierto?, de donde está parada. Ahora, yo entiendo que la política y las restricciones y los grupos de interés traen al ruedo de la realidad restricciones que yo no estoy. Mira, yo estoy aquí haciendo un poco la de académico, yo hice clase de finanzas durante muchos años, estoy hablando de cómo lo hablaría en una clase respecto de un tema más bien analítico, pero también leí, a Aaron Director, ¿no es cierto? Y Aaron Director el que decía que en la democracia, digamos, y particularmente se aplica al tema de los tributos, lo que termina pasando es que los del medio, ¿no es cierto?, exprimen a los de arriba y los de abajo a través de la mayoría electoral,
y tenía toda una teoría por qué se produce la colisión ahí, en los del medio, ¿no es cierto? Las clases dirigentes de la élite, ¿no es cierto?, que están ahí. Y decía, porque es poco rentable y los caros de abajo, es imposible, los de arriba están para que nos financien la cuenta, entonces no es raro, digamos, que la estructura tributaria sea una estructura pensada, digamos, para traerle la renta en mayor proporción a los que están arriba y olvidarse un poquitito de cómo con esa consecuencia le está yendo realmente a los que están abajo. Pero si uno analiza, o sea, eso desde el punto de vista de la economía política, digamos, pero analizado desde el punto de vista de la economía, de los resultados en crecimiento, los resultados en destrucción de ingresos, los resultados en financiar educación, salud, en fin, yo creo que eh, tenemos una oportunidad. Y la última reflexión, Chile es un país chico, lejano, de alto riesgo porque tenemos muy concentrada nuestra producción en pocas cosas. Hablamos castellano, español. El idioma que la lleva hoy día en el mundo de la economía de punta es el inglés. India tiene una tremenda ventaja en eso, por ejemplo, para meterse en el software. Y por lo tanto, eh, no es fácil hacer empresa en Chile. ¿Te fijas? No es fácil competir desde lejos. Costo de transporte alto. eh, y, y, y el vecindario tampoco es un vecindario que uno diga, no estamos en Silicon Valley. Digo, ¿no? Ah, ¿te fijas? Entonces, desde ese punto de vista, hacer un análisis de estrategia país, digamos, para ver cómo podemos ser más competitivos, es súper importante. Y ahí están las lecciones, a propósito de tu pregunta, de Irlanda, ¿no es cierto? Eh, oye, Sí. y países incluso del otro lado de la cortina de hierro que también han experimentado con relativo éxito con impuestos de este tipo. Entonces, eso es lo que yo creo esa es la discusión que yo creo que habría que tener, ¿ah? Y que a mí me hace falta. O sea, más que cómo volvemos a hacer más de lo mismo, la pregunta es, ¿no haremos llegado al punto en que tenemos que pensar de verdad en una revolución más tipo copernicana en materia tributaria y redefinir las reglas del juego? Yo pienso que sí, ¿eh? Y que van a estar cada vez más dadas las cosas para poder plantear ideas como esta, porque la clase política está empezando a sentir el costo de ser incapaz de ofrecerle progreso al país. Y la está empezando a sentir también desde el punto de vista de, el descrédito que están teniendo no solo ellos, sino la democracia como sistema. Y tú ves las encuestas y Bukele es el más admirado, en parte también por el orden público, pero está aplicando políticas bien innovadoras también en términos económicos. Así que yo creo que va a haber más apertura a ideas como las que tú estás planteando. Yo lo veía de Estonia, sabía mucho del tema de los impuestos planos, que había sido muy exitoso ahí. Pero fíjate que Paraguay, que probablemente es un caso que conoces bien, también tiene la Sí. regla 10-10. No sé si puedes comentar un poco. Yo he visto muchos inversionistas chilenos yéndose allá. La economía crece mucho más que la nuestra. Ahora sí, parte de una base más baja, pero yo estuve hace poco dando unas charlas y me decían, nosotros bajamos los impuestos brutalmente acá en Paraguay tiempo atrás y lo que dices tú, la economía se reactivó y la recaudación subió. O sea, la recaudación de impuestos subió de manera importante. Entonces, ahí te quiero conectar con otra parte de la pregunta. ¿Qué piensas tú de esto de que tenemos que mirar a la OCDE todo el rato? Entonces, si la OCDE tiene una carga tributaria de tal porcentaje sobre el producto, nosotros en Chile tenemos que tener tal porcentaje sobre el producto también. Y vienen los expertos de la OCDE a Paraguay y les dicen, no, ustedes tienen que subir los impuestos, si no, no se pueden desarrollar. Les dicen cosas de ese estilo. Y yo tengo mis dudas serias de que en esa materia hay que seguir a la OCDE. No me parece un club de países necesariamente que crece mucho, con excepciones, ni que no tenga problemas de deuda, etcétera. ¿Cómo ves tú esta Mira, obsesión también que tenemos con la OCDE? yo creo buena pregunta. Primero, lo de Paraguay, claramente, o sea, están aprovechando la oportunidad que les da a ser más pequeños para diferenciarse y atraer inversión extranjera de forma muy importante. En el tema de la OCDE, mira, la OCDE es una avenida, no es una línea delgada, es una avenida. Hay países con distintos regímenes tributarios dentro de la OCDE, ¿ya? Y la OCDE, el país promedio, es mucho más grande que nosotros en ingreso per cápita y también más grande que nosotros en PIB. Entonces, eh, nosotros tenemos más necesidad de diferenciarnos para ser competitivos, ¿ya? Que lo que tiene el país promedio de la OCDE. Entonces, si por copiar a la OCDE se trata de copiar a Irlanda, yo digo que puede ser una buena idea, ¿ah? Pero si se trata de copiar a Francia, yo creo que para Chile definitivamente no es una buena idea, ¿ya? Entonces, la OCDE o sea, cuando se habla de la OCDE se habla de un promedio. Ahora, incluso a nivel de los promedios, nosotros no salimos tan bien parados, ¿ah? Porque la otra cosa que ocurre es que uno, o sea, de nuevo, a veces mira las tasas, pero no mira las bases.
Ahora, mira las tasas y las bases, pero no mira los subsidios que las empresas reciben de vuelta. ¿Te fijas? Entonces, en el neto, hay que hacer las cuentas, hay que hacerlas bien, porque si yo, digamos, subo los impuestos, pero le devuelvo para sacarme la foto de la OCDE, y salgo súper bien ordenadito, peinadito, y después le devuelvo a los que me pagaron los impuestos la plata por otro lado, la verdad que el impuesto, el verdadero impuesto es el neto. Entonces, es más difícil, la comparación no es tan simple, pero en general yo diría que nosotros tenemos que reconocer nuestras propias realidades, digamos, la distancia en la que estamos del mundo, nuestro nivel de desarrollo, la necesidad de crecer que tenemos, que puede ser distinta a la de ellos. Estamos más atrás en el nivel de satisfacción de necesidades de nuestra gente que lo que tienen, que lo que han logrado ellos. Tenemos menos capital humano, menos capital físico. Entonces, bueno, tenemos que eh, componer nuestra propia canción. Ahora, la OCDE tiene cosas buenas, o sea, pertenecer a la OCDE te da cierto grado de prestigio, ¿no es cierto? Te pone una buena nota, pero claramente no es lo único que te pone la nota. O sea, si ya con 10 años de estancamiento, con la consecuencia que eso ha tenido sobre las tasas de crimen en Chile, por ejemplo, que podemos pensar o sospechar que pueden estar las dos cosas relacionadas. Bueno, tenemos buenas cosas, pero bueno, tú has seguido el tema, la discusión del visa waiver, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Sí. Tenemos cosas también malas, digamos, o sea, y por lo tanto, o sea, eh, nada sustituye ser capaces de entregarle a nuestra juventud oportunidades y esperanza de crecimiento y de progreso en Chile. Y o sea, el audio tiene ese límite, digamos, tenemos que ser capaces de darnos nuestras propias reglas. Somos chicos, tenemos que diferenciarnos. De todas maneras, y ahí hay un punto que es importante, porque la eficiencia del gasto en Chile tampoco es buena. Tú también lo has mencionado. El Estado recauda muchos impuestos. Por ahí salió un estudio de Deloitte que nosotros teníamos finalmente una carga tributaria más alta que países como Australia o Japón. Eh, y cuando justas por pensiones y todas esas cosas. Eh, y sin embargo, por ejemplo, el 30% de lo recaudado o de lo que gasta en realidad el Estado va a burocracia, en Australia es 20%. Ahora estamos viendo todo este escándalo, ¿no es cierto?, que afecta al gobierno con cómo se despilfarra la plata y se usa para financiar fundaciones extrañas. No hay diferencia en la distribución de ingresos en Chile, en el Gini, por lo menos. Cuando comparas el Gini antes de impuesto y transferencia a después, cambia muy poco. En los países avanzados cambia muchísimo. ¿Cuál es tu análisis, tu diagnóstico en ese ámbito? Porque acá se habla todo el tiempo de subir impuestos. El ministro Marcel quiere convencernos de que faltan todavía más impuestos y sin embargo parece que la plata que tienen no la gastan bien. No parece, de hecho, no la gastan bien. Yo creo que efectivamente hay mucho de eso y digo que la experiencia que estamos viviendo en estos días así lo refleja. Eh, dos comentarios al respecto. El primero, que en Chile está mucho más concentrado el pago del ingreso del impuesto a la renta que en la OCDE, por ejemplo. O sea, Sí, son menos personas, la base es más chica, son menos personas las que lo pagan. Yo me acuerdo, a mí me produjo inquietud, digamos, este mensaje, ¿no es cierto?, que se transmitió Urbi et Orbi al principio, cuando partieron con la reforma tributaria, de aquí, me acuerdo el número, 6.600 súper ricos iban a pagar la cuenta. Me pareció, o sea, ningún país que quiera resolver sus problemas de desigualdad o de falta de oportunidades puede pensar que eso no es responsabilidad de todos los ciudadanos. O sea, pensar en que uno va a poder segmentar al punto de cargarle la mano a un pequeño grupo de personas y que eso va a funcionar. Me parece una cosa muy, muy naive. Eh, porque sabemos lo que ocurre. Estas personas, o sea, la consecuencia de ese, digamos, target quirúrgico a un grupo termina por traspasarse al costo de capital y al margen de consideraciones que uno puede hacer desde el punto de vista de la justicia. ¿No? No solo la justicia de distribución del ingreso, la justicia de la distribución del esfuerzo para resolver los problemas de los más necesitados. Ahora, hay una cosa y respecto al gasto, que a mí me tiene particularmente preocupado para el caso chileno hoy día, que lo encuentro bien dramático, que es el tema de la educación. Eh, Oye, parece que ningún país lo hace muy bien, o por lo menos este reclamo contra la educación está en todos lados. Estados Unidos no es la excepción. Me da la impresión de que Francia, a pesar de todos los problemas que tienen, ahí por lo menos siento menos voces en contra, aunque las haya, ¿eh? O sea,
las hay definitivamente. Yo creo que ahí nosotros estamos post pandemia, ¿no es cierto? O sea, ser capaces de resolver ese problema asignando los recursos y gastándolos bien es una cosa absolutamente crítica. Cuando le preguntaron a Milton Friedman ya hacia el final de su vida, digamos, cuál era el principal riesgo que veía en Estados Unidos, eh, los que le preguntaban pensaron que iba a decir China o la Unión Soviética. Lo que dijo es el colegio de profesores respecto a Estados Unidos. Y lo dijo en el sentido, él hizo muchas conferencias y estudió muchos temas de los capital humanos, en definitiva, de la educación. Yo creo que ahí tenemos una tremenda deuda y me refiero a la deuda con los alumnos, ¿no? Eh, y es vital cerrar ese gap. Mira, te voy a dar un dato. Cuando partió la pandemia, yo me acuerdo que yo revisé la literatura respecto de la llamada gripe española, ¿no? Que fue algo, bueno, mucho más dramático en términos de pérdida de vidas que lo que fue la pandemia del COVID. Pero habían varios estudios que demostraban que incluso los niños en el vientre materno de las madres que los concebieron durante la gripe española, fueron una performance en sus vidas que fue más baja que la generación que los antecedió y los siguió. O sea, los afectó y estadísticamente hablando incluso hasta antes de nacer. Entonces, el golpe que ha producido a nivel de la salud mental y del aprendizaje en los niños que tenían 2 años cuando partió la pandemia, que es la edad donde más absorben, donde el cerebro está más plástico, ¿no? Va a ser tremendamente duro. Y si cuando llegaron a los 4 años no reciben una atención especial para ponerlos al día de lo que se perdieron, ¿ya? Y el poco tiempo que les queda para construir sus cimientos de aprendizaje. La verdad que vamos a producirle un daño al que vamos a ser responsables nosotros por no haber gritado lo suficiente, ¿no es cierto? Para que este problema sea atendido, que nos va a penar por mucho tiempo. Entonces, el gasto, sí, pero el gasto en educación tiene y la capacidad de distribuir esos recursos para que haya suficiente para que estos niños recuperen lo que perdieron y se pongan al día. Yo creo que esa cuestión es de la máxima importancia y urgente. No, ya hemos perdido una generación con esto de la pandemia y el cierre de escuelas, que además se forzó por parte del Colegio de Profesores, terrible. Y yo, antes de terminar, quería preguntarte, tú te mueves obviamente en el mundo de los negocios, ¿cómo es el estado de ánimo respecto al futuro de Chile, el tuyo, el de los colegas tuyos que se mueven a nivel de tomar decisiones de inversión y cosas por el estilo? Eh, ¿Hay algo más de optimismo? ¿Cómo ves el tema del proceso constituyente, por ejemplo, que ya no es tan de moda como antes, pero sigue estando ahí? Vamos a tener que decidir en diciembre el cambio de ciclo político tal vez del gobierno de Boric a un gobierno de centro derecha. ¿Cómo ves tú que puede impactar todo eso el futuro Mira, yo creo que hay más optimismo, pero moderado. O sea, y me refiero no solo a Chile, también aquí al mundo. O sea, la bolsa está un poquito mejor, la bolsa afuera también un poquito mejor. eh, Hay un poco más de actividad, pero muy tímida. O sea, seguimos con la duda respecto a la inflación, ¿no es cierto? Eh, en materia de constitución, hay buenas noticias en el sentido que da la impresión de que el proceso de ahora es un proceso más tranquilo, más sereno, más reflexivo, ¿cierto? Pero por otro lado, cuando uno mira la encuesta, más de la mitad de la gente dice que la va a rechazar. Entonces, aún todavía no la conocen, pero como que hay un ánimo Mm. de... Y no creo que la vayan a rechazar porque prefieran la que hay, si ni siquiera saben la que se les va a proponer. La van a rechazar porque están de mala con la autoridad, yo creo, o sea, los electores. ¿Ah? Cualquier cosa que se les proponga en una elección, la van a decir que no. ¿Ah? Entonces, eso indica que hay cierto grado de rabia todavía, ¿no es cierto? Pero la rabia ha ido cambiando de foco, ¿no? Esto mismo que pasa hoy día con estas fundaciones, ¿no es cierto? No va a ayudar a que eso mejore. Entonces, mira, yo creo que estamos mejor, en el sentido que estamos buscando ahora la solución donde las soluciones existen, pero todavía tenemos que encontrarlas y por tanto hay un cauto optimismo. 10 años sin crecimiento en el ingreso per cápita, la bolsa subió un poquitito, pero está más o menos al mismo nivel que estaba hace 12 años. Tenemos
vemos en los diarios hoy día, todos los días, que hay dificultad para empujar proyectos. Vimos uno de tierras raras, creo que era un grupo canadiense, ¿no es cierto? $120 millones que desgraciadamente se quedaron en el camino, hasta ahora por lo menos. No sé, como que hay todavía un mayor optimismo, pero harta cautela, veo yo. O sea, se nota en la gente. La gente no está gastando como uno esperaría si es que hubiera gran optimismo. Las tasas de interés tan altas, pero la verdad que cuando uno mira el consumo de bienes durables está relativamente flojo. Seguimos con la guerra de Ucrania en el mundo, los problemas en Francia, ¿no es cierto? Que nos recordaban, ¿no es cierto?, el estallido social en Chile. Yo voy harto a París por las zonas de negocios, ¿no es cierto? Y la verdad que veo con preocupación lo que está pasando allá también. O sea, hay harto ruido. Ahora, que haya ruido, que haya riesgo, que haya volatilidad, es también una oportunidad, ¿ya? Porque el que haga bien las cosas y el que ofrezca un oasis de tranquilidad en este mundo tan convulsionado, va a poder, cosechar en forma importante. Ahora, ahí te pesa la reputación, ¿no es cierto? Y por eso es que yo creo que lo único que podría, de forma rápida, yo creo, dar vuelta a esas reputaciones es un cambio de timón en una dirección inesperada, ¿no es cierto? Que sea sorpresa, ¿ah? Y que sea más por inversión. Y yo creo que este gobierno tiene una tremenda oportunidad para poder hacer eso, ¿ah? Porque la verdad que lo podría hacer muy creíble, ¿ah? Si es que se mueven en esa dirección, la verdad que sería una sorpresa muy positiva, pero entiendo las restricciones que tienen ellos bueno, y que se deben a sus constituencies, como diríamos, y la probabilidad a lo mejor no es tan alta, pero creo que la oportunidad existe. Para Última terminar con pregunta. optimista. Esperemos que sí, que sí se pongan las pilas y nos ayuden a hacer un cambio de tiempo. Última pregunta. Si tuvieras que elegir un economista, tu favorito, ¿cuál sería? John Cochrane, hoy John día. Connor. De todos, vivo o muerto. Chuta, vivo muerto. Milton Friedman por su capacidad de comunicar y Robert Lucas por su genialidad en resolver problemas. Una gran dupla. Bueno, Francisco, muchas gracias por toda esta conversación. Ha sido súper instructivo y mucho material para pensar. Sin ninguna duda la gente va a estar más interesada en los temas tributarios gracias a tus intervenciones, que llamas la atención sobre eso permanentemente, además con un enfoque que es distinto al que se ve tradicionalmente en los medios por parte de los expertos y otras personas que comentan. Así que gracias por haber estado No, con al revés, nosotros. un gusto, ¿eh? Un gusto. Seguiré estudiando el tema para ver si descubro nuevas avenidas. Vamos a ver. Y lo vamos a necesitar así como estamos. Así que contamos contigo, Francisco. Un abrazo. Un gusto, ¿eh? Chao, chao. Ya bien. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.